Hola, vamos a hablar un poco sobre la historia de los algoritmos genéticos. En esta presentación queremos dar un recorrido conceptual sobre entender mejor el algoritmo genético, cómo la biología ha motivado a las ciencias computacionales para avanzar en la tecnología, cómo éste se relaciona con las redes neuronales y otras áreas. También se verá qué es exactamente un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que conducen a una solución de un problema con métodos adaptivos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Entonces, ¿qué es exactamente lo que están buscando los algoritmos genéticos? Bueno, los algoritmos genéticos buscan imitar la evolución de las especies mediante mutación, reproducción y selección. Y esto también proporciona programas y optimizaciones que pueden ser usadas como en la construcción, el entrenamiento de otras estructuras, como es el caso de las redes neuronales. Y además los algoritmos genéticos son inspirados en el principio de la supervivencia de los más aptos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Los algoritmos genéticos están inspirados en el principio de supervivencia. Entonces, se decide cuáles son más aptos y cuáles son menos aptos, y los que terminan siendo menos aptos son los que son descartados. Entonces, un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico, como mencioné anteriormente. En los años 1970, de la mano de John Henry Holland, surgió una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial, la de los algoritmos genéticos. Estos son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base genético-molecular emulan a la biología. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace los algoritmos genéticos? Estos algoritmos hacen evolucionar una población de individuos sometiéndose a una acción aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica, como mutaciones y recombinaciones genéticas, así como también a una selección de acuerdo a algún criterio, en función del cual se decide cuáles son los individuos, como mencioné anteriormente, con los individuos más adaptados. Entonces, como se menciona aquí, los que son más aptos, para distinguir cuáles son los aptos y cuáles son no aptos, y se descarta. Entonces, básicamente es una estrategia usada para problemas de búsqueda del óptimo basado en una heurística aleatoria. La idea consiste en simular la selección natural. La población inicial irá evolucionando a través de variaciones emergentes de cruces de los más aptos y de mutaciones. Entonces queremos entender un poco cuáles son los pros y los contras. Entonces los pros es que es un poquito más rápido que otros algoritmos, es sencillo, se puede encontrar una solución sin un trabajo de análisis muy profundo. Los contras son que la heurística es aleatoria, no tiene por qué encontrar el óptimo, no es un algoritmo completo, no siempre encuentra una solución adecuada y en ocasiones puede atascarse con máximos locales. Entre algunos de los campos de uso de los algoritmos genéticos tenemos la hidráulica, finanzas, economía, medicina, aeronáutica, química, sociales, entre otros. Aquí hay algunos ejemplos. El diseño de ingeniería se ha basado en gran medida en la simulación y el modelado de computadoras, para que el proceso del ciclo de diseño sea rápido y económico. El algoritmo genético se ha utilizado para optimizar y proporcionar una solución robusta en enrutamiento de tráfico y envío. Este es un problema famoso y ha sido adoptado de manera eficiente por muchas compañías basadas en ventas, ya que ahorra tiempo y es económico. También se puede solucionar utilizando un algoritmo genético. En robótica, el uso del algoritmo genético en el campo de la robótica es bastante grande. En la actualidad, el algoritmo genético se utiliza para crear robots de aprendizaje y que se comportarán como humanos y realizarán tareas más humanas y no tan automatizables. Optimización de portafolios.
La selección de portafolios contribuye al crecimiento económico del inversionista. La construcción de portafolios radica en encontrar una combinación óptima de rentabilidad de riesgo del portafolio en función de una adecuada asignación del capital a los activos. Se busca minimizar el riesgo sujeto a alcanzar cierto rendimiento sin exceder el capital disponible. La codificación estará dada por NA por precisión, donde NA es el número de activos y precisión el número de bits para representar un porcentaje del capital a invertir en cada activo. Buen día, mi nombre es Brian González y yo voy a hablarles un poco acerca de lo que es el funcionamiento de un algoritmo genético. Lo primero que nosotros debemos de hacer es que dado un problema específico de optimización el cual nosotros queremos resolver, debemos determinar cómo representar los parámetros de este problema en un cromosoma y así poder determinar lo que es una función objetivo, la cual nos va a ayudar a evaluar el desempeño de cada uno de estos individuos. También se deben de asignar lo que son algunas probabilidades de cruzamiento y mutación, las más adecuadas para el problema, y así poder seguir algunos pasos, los cuales voy a describir a continuación. En todo este proceso se va a dar un bucle. Y lo primero que vamos a hacer es crear lo que es una población inicial de manera aleatoria. Esto es más que todo un conjunto de soluciones potenciales al problema. Y estas se van y de las cuales cada uno de estos cromosomas nosotros la vamos a evaluar de acuerdo con la función objetivo que antes habíamos hablado. A partir de aquí, el funcionamiento prácticamente se va a comportar como un bucle hasta que nosotros podamos alcanzar la solución perseguida. De esta población inicial vamos a seleccionar algunos cromosomas con mejor valor fitness para que éstas puedan ser reproducidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las soluciones potenciales va a ser evaluada por la función de actitud, que es una ecuación matemática, la cual le va a dar una calificación a cada uno de estos individuos para saber qué tan buena es con respecto a las demás soluciones. Y así poder hacer un grupo seleccionado, prácticamente las mejores soluciones, de acuerdo a este test. Por supuesto que la mayoría de estas soluciones no van a funcionar en absoluto, y estas van a ser eliminadas. Sin embargo, de estas cromosomas que puedan ser prometedoras o que puedan mostrar parte de la solución, se van a escoger lo que son pares al azar para luego ser cruzados. Es aquí que con estos cromosomas seleccionados se va a realizar lo que es la reproducción y el cruce para poder obtener nuevos cromosomas hijos que formarán lo que va a ser una nueva generación. Ocasionalmente a esta nueva generación de hijos se les muta algún gen, ya que no todas estas son perfectas. Entonces, de acuerdo a la probabilidad de mutación que nosotros habíamos hablado antes, se van a mutar para poder garantizar que ninguna solución tenga una probabilidad nula al momento de volver a ser evaluadas. Y es así que esta descendencia prosigue con la siguiente generación, formando un nuevo acervo de soluciones candidatas, las cuales van a ser sometidas a una nueva ronda de evaluación de actitud y así poder continuar con el bucle. Prácticamente este va a ser el proceso con lo cual funciona lo que es un algoritmo genético, en el cual se repite el proceso de selección, de cruzamiento y mutación de generación en generación, hasta que se complete un número máximo de generaciones establecidas o se pueda alcanzar una solución suficientemente buena, ya que a medida avance este bucle,
Algunos de los individuos pueden convertirse en las mejores soluciones para el problema, más completas o más eficientes. Entonces esto sería el funcionamiento de un algoritmo genético. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de un algoritmo genético. ¿Ok? Entonces, en esta imagen podemos ver la representación de la estructura de un algoritmo genético, la cual se divide en distintas fases. Primero tenemos la población inicial, el cual se seleccionan individuos de manera aleatoria. Luego pasa a la evaluación de la población, donde se evalúa a cada uno de los individuos que se seleccionó con anterioridad. Luego pasamos a la fase de selección, donde se seleccionan a los mejores individuos que tuvimos en la población anterior. Luego se pasa a la fase de reproducción, que es donde se hace el cruce de esos individuos, dando paso a una nueva generación. ¿Okay? Cuando ya tenemos esa nueva generación, pasamos a la fase de mutación, que es donde se le hace una pequeña mutación o un pequeño cambio a esa nueva generación de manera aleatoria. Bueno, y todo esto, después de pasar esta fase, lo da lo que es una nueva generación. ¿Ok? Entonces, esa nueva generación que reemplaza la generación anterior se manda de nuevo a la evaluación de la población, que ahí se vuelve a evaluar esa nueva generación y pasa al criterio de parada. En este criterio de parada pues sea un criterio el cual se desea alcanzar con esa generación o un número de generaciones que queremos crear, o sea, un número tope de generaciones que queremos crear. Si se cumple uno de esos criterios, uno de esos objetivos, pues en vez de irse a la parte de no, se va a ir a la parte de sí del diagrama de flujo, y lo que nos dará una población final que debe ser un mejor individuo que lo que teníamos antes. Para verlo de mejor manera, pues tenemos esta imagen aquí también, el cual pues tenemos un padre y una madre, los cuales intercambian información genética y da paso a dos nuevos hijos. O sea, esta es la nueva generación, a la cual se le hace una pequeña, un cambio genético o una mutación. En este caso, en el hijo 2, pues en este cromosoma, o sea, en este 0, aquí lo estamos viendo en binario, en este 0 pasó a ser 1, entonces ahí se hizo un pequeño cambio, se hizo una mutación en ese nuevo individuo de esa nueva generación. Luego se pasa otra vez por el proceso que expliqué anteriormente, se hace la selección, luego se hace el cruce, se hace la mutación, luego se evalúan esa nueva generación a la cual se le hizo la mutación, y luego en esta parte se hace el reemplazo, o sea, se reemplaza la generación anterior con la nueva generación. Luego pasamos a ese signo de interrogación que tenemos aquí, y aquí es donde miramos si esa nueva generación cumple los criterios que habíamos impuesto de las condiciones de término. Y luego lo que nos dará a una mejor solución, que es este X, la X que tenemos aquí, que sería la mejor solución, que viene de la nueva generación que creamos a partir de la generación anterior y con mutaciones. Entonces, eso sería en manera general la estructura de un algoritmo genético. Muchas gracias. Para que nosotros podamos comprender cuáles son las operaciones o partes presentes dentro de un algoritmo genético, tenemos aquí este ejemplo escrito en Python, en el cual pues vamos a ver rápidamente, ya que es un poquito extenso, y nos vamos a enfocar en ver la salida de este algoritmo para que comprendamos mejor su funcionamiento. Vamos a explicar así de manera superficial el código. Lo primero que hacemos es importar la clase random, ya que vamos a depender de llamar dos valores numéricos aleatorios dentro del rango de 0 y 1. Esto para los individuos que nosotros vamos a considerar dentro de nuestro algoritmo genético. Definimos tres variables, en este caso individuos lo tenemos igual a 20, ya que serán 20 individuos que vamos a considerar dentro de este algoritmo genético. Cada individuo contendrá 9 cromosomas y lo analizaremos su mutación a través de 3 generaciones. Bien, lo primero que hacemos, vamos a guiarnos con los comentarios que tenemos escritos aquí en el código. Primero creamos un arreglo de 10 por 10, cuyo rango estará definido por los cromosomas y los individuos. Luego hacemos el llenado de la población aleatoriamente. Recordemos que para eso llamamos a la clase random anteriormente. Los cromosomas de los individuos los
tendrán valores ya sea 0 o 1. Cada cromosoma tiene 9 valores, o sea que cada individuo en un rango de 9 cromosomas tendrá ya sea o ceros o unos o combinaciones de estos números. Luego aquí tenemos la función para medir la aptitud. Con esta fórmula que tenemos aquí es como vamos a medir la aptitud de los 20 individuos dentro de nuestro algoritmo genético. Y con este ciclo for pues iremos haciendo esos cálculos. Luego posteriormente lo que hacemos es imprimir los valores de la aptitud encontrados. Luego tenemos una función para realizar torneos y lo que hacemos aquí es evaluar las aptitudes uno a uno de los individuos para ver quién es mejor que el otro, por así decirlo. Comparamos las aptitudes y el individuo que tenga la aptitud más alta pues resulta ganador en ese torneo. Luego tenemos lo que sería la mutación y posteriormente tenemos lo que sería el cruce, para así ir haciendo que este algoritmo genético empiece a hacer los cambios en los cromosomas de los individuos que consideramos y así podamos ver pues cómo mutan estos individuos y cuál es el resultado que vamos a tener al final. Finalmente lo que tenemos aquí es para imprimir en la población. Tenemos un ciclo for que recorre las generaciones y nos imprime los individuos dentro de cada generación. Y pues finalmente imprimimos los últimos valores que necesitamos. Ok, vamos a ejecutar este código. Aquí se ejecutó. Voy a subir esto un poco para que podamos analizarlo. Vemos que la salida sí es un poco extensa. Entonces bien, tenemos nuestra población inicial, como les dije, eran 20 individuos y como nosotros contamos desde el 0, por eso vemos que llega aquí hasta 19. Y estos son pues los cromosomas. Cada individuo tendrá 9 valores aquí dentro, ya sean ceros o unos o combinaciones de estos. Bien, ahora sacamos la aptitud con las fórmulas que miramos en el código. Se nos hace el cálculo de aptitud de cada individuo. Vemos que algunos obtienen valores negativos y otros valores positivos y algunos valores cercanos a 0 y otros valores que se alejan un poco más del 0. Bien, ahora los torneos, que es, bueno, aquí tenemos un total de aptitud. ¿Cuánto es el total de la suma de todos estos valores que hemos encontrado aquí? Ahora el torneo es para hacer las comparaciones de los individuos que tenemos y el ganador es en base a su aptitud. Por ejemplo, podemos ver aquí que digamos el individuo 1 tiene una aptitud más alta que el individuo 18, por tanto él es el ganador aquí en este torneo. Y así se van haciendo las comparaciones entre distintos individuos. Así, una vez sucede todo esto, vemos lo que serían las mutaciones, en donde se empiezan a hacer las comparaciones entre los individuos para posteriormente ver qué sucede en el cruce. Vemos que aquí se hace el cruce y por último ya tenemos las descendencias. Estas descendencias ya sería el resultado final de nuestro algoritmo genético una vez que ya hayan sucedido las mutaciones, los cruces y se hayan hecho las comparaciones de todas las aptitudes.